el mundo médico a veces resulta abrumador. El lenguaje no tiene que ser una barrera para entender y conocer a los especialistas. Salud entre Amigos es un espacio en donde los expertos nos acompañan para cuidar lo que más nos importa: tu salud. Bienvenidos a su podcast favorito, Salud entre Amigos. Yo soy Carlos Camacho y me acompaña como cada capítulo la doctora Lucía Flores. ¿Cómo estás, Lucy? Hola Carlos, hola amigos. Pues estoy bien. Más o menos, Solo después de este capítulo yo creo que voy a ir a la consulta con el doctor Muñoz, porque amigos, ando un poco agripada. Pero con todo el ánimo de tener un nuevo capítulo más de su podcast, Salud entre Amigos. Y el día de hoy vamos a disfrutar mucho la plática con nuestro experto invitado de este episodio. Cuéntanos quién es nuestro invitado, Lucy. Carlos, amigos, hoy nos acompaña el doctor Edgar Muñoz. El doctor Edgar hizo medicina en la Universidad de Guadalajara. El doctor después decidió que lo suyo era el pulmón, entonces vino a la Ciudad de México a especializarse en neumología en el Hospital General de México y actualmente está haciendo mucho más estudios en el área de fisiología pulmonar. Entonces, el día de hoy vamos a tener una plática entre amigos relacionada a parte de lo que el doctor más ve en su consulta y que es un tema de interés también para ustedes. Pues bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Bueno, antes, un aplauso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme aquí a su programa. La verdad me siento bastante halagado por la invitación, ¿no? No, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, doctor, y pues, platicar con nuestra audiencia de estos temas que, como platicamos fuera del aire, pues son importantes y que muchas veces no somos tan conscientes del daño y de cómo va evolucionando una enfermedad pulmonar, ¿no? O sea, sobre todo en personas mayores. No sé si nos quisieras compartir como para empezar a entender un poco de qué va este tema. Hay algo que se llama EPOC. Todo el mundo hemos escuchado sobre asma, quizás EPOC no tanto. Si tú nos puedes contar un poco cómo afecta esto a la poblaciones adultas sobre todo, y si hay algunos casos también en poblaciones jóvenes. Sí, es de las principales enfermedades que existen ahorita en el mundo, ¿no? A pesar de que se han hecho múltiples campañas en relación que no se debe de agarrar el hábito tabáquico, en lugar de inclusive desaparecer este problema, al contrario, ¿no? Ha sido como en incremento, han aparecido inclusive más aparatos, en lugar de desaparecer, han ido en aumento. Ahorita, pues solamente ya conocemos los cigarrillos normales, ¿no? Obviamente esta historia es desde el aspecto de los cigarros con filtro y anteriormente sin filtro y actualmente con filtro. Después empezaron a aparecer los vapers. Entonces, pues bueno, hay como bastante implicación ahí de enfermedades. Pues sí ha habido como bastantes problemas en cuestión de al menos estos nuevos aparatos. Existe actualmente un nuevo aparato que se llama IQOS. Obviamente, pues yo creo que lo han escuchado de hablar. La verdad es que en lugar de desaparecer pues muchos de estos problemas, al contrario, ¿no? O sea, se incita a que la gente pueda estar inclusive teniendo más hábito de agarrar este tabaco, porque no huele, es más fácil cargar en la bolsa, parece ser que es imperceptible, al menos por los mismos pacientes, porque pues no lo estás viendo, inclusive no avienta como tanto humo y pues te genera probablemente el mismo placer. Entonces, la verdad es que se ha visto, antes se veía, ¿no? Con los mismos pacientes viejitos que a lo mejor ya tenían un montón de años ya fumando este rollo, pero ahorita de repente ya empiezas a ver pacientes bien jóvenes, empiezas a ver pacientes de 40 años, de 35 años, inclusive teniendo ya problemas. Sigue siendo un problema, al menos de salud, bien importante, y obviamente uno de los principales pues agentes de aparición de cáncer, ¿no? Entonces, esto ha sido... Entonces, a ver, entendiendo un poquito este tema, o sea, la principal causa sí es el cigarro. Sabemos todo el mundo que fumar es muy dañino, han hecho campañas. Como dices, creo que es de las industrias que más se han transformado, ¿no?
Alguna vez escuché una entrevista en donde decían, cuando se hizo esta prohibición, se vetó de que ya no hicieran publicidad en medios masivos de comunicación, etcétera, parecía que iba a desaparecer la industria del tabaco, y de repente sacaron estos nuevos cigarrillos con sabores, ¿no? Con las cápsulas, los vapeadores que bien comentas, y fue un boom, ¿no? Porque ahora pues, los jóvenes ya fuman por el sabor y por el placer, como bien lo comentas, y a veces no somos conscientes del daño que nos hacen. Fíjate que yo tenía la idea de que justo este aparato, el IQOS, pues no generaba el mismo daño que tenía un cigarro normal. Y ahora lo que tú me comentas, lo que compartes, o sea, sí se ve que hay un daño incluso mayor, o es simplemente porque hay mayor repetición, porque estás fumando constantemente y evidentemente eso hace también que dañe el pulmón, o cuál es el efecto ahí de estos dispositivos. Pues fíjate que ahorita no hay tantos estudios, de hecho todos los estudios que existen son en general de la misma marca, entonces pues son estudios sesgados, ¿no? O sea, son estudios que te van a estar diciendo ellos, te lo dicen bien explícitamente, ¿no? De que son aparatos que tienen nicotina, son aparatos que no sabemos si a futuro van a hacer daño, pero ellos te lo pueden decir, al parecer al momento tienen menor pues de tóxicos, por así decirlo, entonces pudiera ser como una opción para los pacientes fumadores, o sea, te lo manejan así, o sea, no te lo manejan como algo que puede ser dañino, ¿no? Obviamente siempre han aparecido campañas bien importantes desde que iniciaron con el cigarrillo, ¿no? Antes los doctores hacían campañas con las empresas de cigarros y inclusive decían que era bueno para el asma también. ¿Esto por qué? Pues porque a la hora que tú fumas el cigarrillo tienes el efecto de la nicotina, que en algún momento cuando tú lo fumas pareciera que estás respirando de mejor manera, pero pues obviamente no es así, es un efecto como inmediato que desaparece a los pocos minutos, ¿no? Entonces en algún momento lo empezaron a vender un medicamento inclusive. Hasta decían de que la marca recomendada por los doctores, ¿no? Entonces, esto ha sido un problema. Edgar, y un poco para nuestros amigos, cuéntanos en cuanto a tiempos, o sea, cuánto tiempo de estar con un hábito tabáquico y cómo es que, pues bueno, en medicina se acostumbra a medir eso de la exposición del hábito tabáquico para empezar a generar un cambio que pudiera ser pues un tanto irreversible, ¿no? En la cuestión pulmonar. Y por el contrario, si alguien lo deja, ¿qué tanto tiempo puede llegar a pasar para que un poco se pueda restaurar ciertas funciones del pulmón? Bueno, en realidad, un tiempo como tal, o sea, de que yo te diga, ¿sabes qué? Es que si fumas todos los días por un año, te va a hacer daño. En realidad, no, hay muchas implicaciones, implicaciones inclusive hasta genéticas. Existe algunas enfermedades que nos heredaron inclusive los españoles, ¿no? El cual por medio del mismo cigarrillo puede hacer que empecemos a dejar de producir ciertas sustancias y estas sustancias hacernos inclusive a corto plazo un problema de poco. En realidad no es tanto el tiempo, es simplemente que si en algún momento tú agarras el hábito ahí tabáquico, pues en algún momento va a hacer daño, ¿sí? Independientemente sea un año, 2, 3, etcétera. Obviamente no nada más es la pura implicación a lo mejor del EPOC. Todos tenemos que estar en acuerdo que si un paciente fuma, inclusive puede estar en riesgo de tener algún tipo de infarto cerebral, etcétera. Obviamente no está exento de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay como tal un tiempo. Obviamente entre mayor exposición, mayor daño existe. Y pues obviamente hecho el daño, pues como yo le comento a todos los pacientes, ¿no? Todo lo que tú hagas en algún momento, todo lo que tú vivas va a repercutir alguna vez en tu vida. Entonces el daño se queda ahí. Obviamente este tipo de daño puede llegar a pararse, ¿sí? O sea, no aumenta tan rápido como si nosotros estuviéramos en constante exposición, pero pues obviamente lo que fue, pues ya se quedó para siempre, ¿no? Va a ir corriendo con nosotros para toda la vida. Y aparte del cigarro, Edgar, o sea, hay otros factores que también, o sea, me imagino que más bien si tienes el hábito del cigarro y aparte otros factores externos o circunstancias que te predisponen a generar esta enfermedad, o que es también algo determinante para que se presente en un menor tiempo, o que a lo mejor hay personas que fuman toda la vida y pues no presentan ninguna complicación, ¿no? Claro, sí, hay bastantes factores.
Como les digo, uno de ellos, si tenemos un poquito más de gen a lo mejor europeo, puede ser esta determinante. La verdad es que somos mezcolanza de un montón de razas, o sea, desde allá pues, desde que vinieron los españoles, y pues a la hora de combinarnos con nosotros, pues obviamente existe toda esta implicación. Claro que sí, existen, ¿no?, otros factores como el vivir en una ciudad. Si es una ciudad contaminada, por ejemplo como Ciudad de México, hay otras ciudades que inclusive están más contaminadas que Ciudad de México, como es el caso, lo voy a tomar de donde soy, pues, de Guanajuato. El ejemplo claro es Salamanca, que es un lugar donde hay una refinería bastante importante. Entonces ahí los pacientes sufren de una cantidad de enfermedades pulmonares impresionante, ¿no? Entonces el que puedas vivir en una ciudad bien contaminada también es un factor bien importante. El que inclusive puedas tener algún tipo de trabajo también. Obviamente a lo mejor en algunas ciudades no se va a ver tanto, pero aquí tenemos bastantes pacientes que puedan estar implicados, por ejemplo, en un trabajo de minería, pueden estar implicados inclusive en otros tipos de trabajo ahorita, por ejemplo, los restaurantes que están haciendo todo lo de hamburguesas al carbón, etcétera, ¿no? Obviamente, pues es parte de tu chamba, pero como en todo, en todas las chambas, todos pueden tener alguna exposición que a la mera hora puede haber repercusiones en tu salud. Por ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes, es que sí, tú estuviste toda tu vida implicado en tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en la minería, lo que estoy mencionando, así como tú estuviste con esa exposición, pues bueno, yo he estado expuesto aquí a la neumología y yo tengo el riesgo de infectarme, por ejemplo, con tuberculosis. Entonces, son cosas que se van sumando al final del día. Todavía tengo muchos pacientes, claro, que han estado expuestos a quema de biomasa. Esto se refiere al papá, a la abuela, a la mamá que estuvieron ahí cocinando con leña, carbón, petróleo. Inclusive, pues a lo mejor no nos vayamos tan allá, ¿no? O sea, tengo pacientes que al momento tú les preguntas y me han dicho de que es que yo cocino al menos 3 veces a la semana con carbón, porque me gusta o me encanta estar haciendo carnitas asadas, ¿no? Entonces, las carnitas hay en Monterrey, oye. Sí, no, y no nos vayamos hasta allá. Te lo juro que aquí en Ciudad de México hay un chorro de gente que cocina más de 3 veces a la semana con carbón, ¿eh? O sea, es impresionante. O sea, sabe muy bueno, claro, pues, pero pues sí es impresionante la cantidad de gente que se expone a todo esto. ¿Y esto del carbón es por el humo o incluso la comida que se cocina con este tipo de sustancias también afecta, o es solamente por el humo que expide pues el carbón? No, es completamente por el humo. Es muy diferente el que tú cocines, por ejemplo, con carbón, con leña, que estés cocinando con el gas, ¿no? Obviamente la exposición es menor, aunque tú a lo mejor pongas ahí a asar la carne y veas que hay un chorro de humo, pues no es lo mismo a que tú estés cocinando realmente con todos estos tóxicos que pueden expedir todas estas sustancias. Igualmente, hay mucha gente que le encanta pues tener siempre en su casa un incienso, ¿no? No digo que esté mal, pero pues si lo pones todo el día, tienes contacto todo el día con el incienso, pues también son agentes que se van sumando a lo que ya estás teniendo, ¿no? ¿Las velas no tienen ningún problema o también hay que tener cuidado con las velas? Pues es que está como de moda. Pues es que en realidad todo hace daño, ¿no? O sea, yo tengo mi vela aquí siempre, mira, dice, no me digas porque si no la voy a tirar ahora. Sí, es que en realidad todo hace daño, pues es que si estás viviendo todo hace daño. Obviamente la exposición mayor es la que hace ahí el daño. Las velas tienen parafina y esto, claro, te pueden afectar. De hecho, son parte de las mismas enfermedades exposicionales, ¿no? El que hagan las personas velas, pues esto también tiene una implicación pulmonar. Obviamente si tú lo prendes todo el día, estás todo el día ahí con la vela, pues sí, probablemente vaya a haber alguna repercusión posteriormente. Ok, mira qué interesante, porque a veces es como, voy a prender mi velita para estar como concentrado, ¿sabes? Pero bueno, es un buen tema. Oye, doctor, quiero preguntarte, o sea, ya nos dijiste todos estos factores que pueden afectarnos, pero ¿cómo se ve una enfermedad de este tipo, no? O sea, ¿qué es lo que experimentan los pacientes? Y sobre todo las personas que están cercanas quizás a ellos, ¿qué tendríamos que empezar a ver como una causa, ¿no? Sobre todo pienso en personas mayores, que a veces lo asociamos como que es algo normal, como que ya están viejitos y no pasa nada,
¿Qué son estos signos y síntomas que deberíamos cuidar? Bueno, obviamente todo el mundo está acostumbrado al viejito que está sentado en la silla, que no hace nada y que se la pasa tosiendo con un chorro de flema, ¿no? Eh, pues es la clásica imagen, a lo mejor cuando te dicen que, es que tiene enfisema pulmonar, es lo que te viene, ¿no? El viejito fumando, sentado, sin hacer nada, bien, bien tranquilo. Pero pues obviamente todo esto tiene una historia, el que esté tranquilo, el que esté aislado, el que no se mueva casi, también tiene una historia. Puede haber casos bien graves como estos, hasta inclusive el clásico pues señor que a lo mejor tiene oxígeno todo el día, ¿no? Entonces estos son como casos bien extremos, sin tomar en cuenta que pudiera haber algún tipo de cáncer pulmonar, ¿no? Y obviamente existen también los otros casos de personas jóvenes que son personas como muy, muy atletas, que han fumado gran parte de su vida, hacen mucho ejercicio, tienen problema de POC, claro, pero por la misma actividad física que hacen, por todo el movimiento que tienen, pues no se ven tan afectados, pero en realidad, pues si tú les preguntas, te dicen, sí, yo tengo POC, me estoy movilizando, tengo todo bien, sin problemas, ¿no? Esto no significa que si haces ejercicio, pues va y EPOC, ¿no? Y puedes seguir fumando. No, o sea, son personas que a tiempo tuvieron como este diagnóstico y que al momento hacen su vida con una buena calidad de vida, ¿no? Tengo un paciente, de hecho, que pues corre maratones, entonces, y tiene POC, ¿no? O sea, existe esa parte. Como le digo, pues obviamente no es como que, déjame fumar, hago mucho ejercicio, no, no, o sea, esto me estoy refiriendo de atletas de alto rendimiento y personas que tuvieron suerte y que se hicieron diagnósticos a tiempo, ¿no? O sea, no aplica para todos. Edgar, y por ejemplo, en el caso que acabas de mencionar de esos riesgos adicionales, si te puedo, bueno, si nos dicen ahí algunas campañas o algo que los síntomas del cáncer pulmonar, pues bueno, pueden ser obviamente baja de peso, mucha tos, ¿no? Dificultad para respirar. Y a veces así es como se ve el paciente enfisematoso siempre. Entonces, sí, ciertamente deben de tener como algunos focos de alarma, ¿no? ¿Cómo tú manejas eso? ¿Les haces estudios como de detección como periódica o cómo se maneja el asunto de una búsqueda como propositiva? Si es que eso lo recomiendas. De hecho, En pacientes de riesgo, ¿no? de hecho, el cáncer pulmonar es un cáncer bien bonito, ¿no? O sea, digo bien bonito porque sí, o sea, la verdad es que te diagnostican con cáncer. Puedes tener un cáncer ya en etapa 3, etapa 4 y no tener ningún problema más que a lo mejor ligera dificultad para respirar, ¿no? Entonces los pacientes viven sin problemas, están viviendo bien y de repente son así pacientes que se deterioran rapidísimo, ¿no? O sea, de repente un mes se tapó todo la vía aérea y son pacientes que se mueren al final muy, muy feo. Por eso te digo, o sea, en un inicio cuando tú diagnosticas, en realidad son pacientes que no se la creen inclusive. Obviamente son pacientes que tienes que tener un manejo multidisciplinario, inclusive con psiquiatría, con tanatología. Son pacientes que a lo mejor ya teniendo como en un caso pues obviamente ideal donde ya hiciste el diagnóstico, ya tomaste biopsia, ya sabes qué es lo que está pasando. Los pacientes dicen, pues es que yo no tengo nada porque yo no siento nada, ¿no? O sea, yo puedo vivir así sin problemas y a la mera hora, ¿no? O sea, les llega por sorpresa este problema. Pues obviamente, pues esto es un problema bastante común y es un problema que no muchos se la creen. Como le digo, es como algo bonito, entre comillas. En realidad pasa muy rápido, o sea, ese deterioro puede ser que en un año sea suficiente, que de repente de un mes para otro ya, obviamente se llevó el desenlace. ¿Cuáles son los datos de alarma? Bueno, todos los datos de alarma es persona arriba de 50 años, obviamente que ha tenido alguna exposición a algún humo, esto inclusive quema de biomasa, el mismo cigarrillo, independientemente que tenga datos de alarma o no, debería siempre hacerse algún método de screening.
Esto es, por ejemplo, la tomografía, ver que todo esté bien si han estado con esta exposición. Obviamente hay cosas que son, pues, de independientemente de, tenemos que ir, ¿no? Con el médico, o sea, o tenemos que hacernos en alguna ocasión. Ejemplo, en mi caso, el neumólogo, si has fumado o si has tenido esta exposición, pues la tomografía. En el caso de los hombres, pues últimamente en algún momento vas a tener que ir con el urólogo, ¿no? O sea, queramos o no. Esto también como método de prevenir. Igual las mujeres, pues bueno, tienen que ir con su ginecólogo, etcétera. Entonces, pues es la mejor manera, pues, o sea, antes de que lleguen a estas red flags. Pero, ¿cuáles son estos datos? Desafortunadamente, son datos bien inespecíficos, ¿no? O sea, son personas que van a estar tosiendo, que a lo mejor pasan de uno en otro médico pensando que a lo mejor puede ser EPOC o puede ser alguna otra cosa. Les dan inhaladores, les dan algún otro tipo de tratamiento, hasta que en el momento que ya empiezan a toser, pues ya sangre, ¿no? Obviamente con la pandemia se popularizó un poquito más el neumólogo, entonces ya como que la gente tiene un poco más de idea qué es lo que hace el neumólogo y cuándo ir al neumólogo. Pero anteriormente pues no pasaba tanto, entonces esperaban un chorro hasta que pues ya era inevitable la hospitalización, ¿no? Obviamente ahorita pues ya luego es como que tos, afortunadamente, y pues todos los grupos etarios van contigo, ¿no? Entonces esa es una buena oportunidad de hacer algún diagnóstico. Obviamente siempre hay que pensar en la enfermedad dependiendo de cómo lo tenga, cómo esté el paciente, porque pues, si no lo piensas nunca vas a llegar al diagnóstico, ¿no? Pero al menos esos son los datos de alarma: la tos con sangre, el que estés bajando de peso, inclusive el que tomes alimentos y no pueda pasar bien los alimentos, y pues son los principales. Y esta falta de aire, ¿no? Que puede en ocasiones ni siquiera existir. El problema de esto, del cáncer pulmonar, es que inclusive puede estar, puede no ser como precisamente el cáncer pulmonar. Siempre hay que pensar en otras etiologías. Ahorita estábamos hablando del cigarrillo, pues, y este problema de EPOC, pero cabe mencionar que el que nosotros estemos en exposición con el cigarrillo da pie a que nosotros podamos tener inclusive no nada más cáncer pulmonar, sino tuberculosis. Obviamente la tuberculosis sigue siendo una realidad en todo el mundo, que en algunas partes del mundo no se quiera como pues reportar, porque resulta que la tuberculosis es un marcador de pobreza, entonces pues algunos países no lo reportan, inclusive nosotros como mexicanos en algunos sexenios no se reportó, ¿no? Entonces en esos sexenios fuimos ricos. Sí, pero pues bueno, o sea, siempre hay que pensar en algunas otras cosas. Pero sí, o sea, el humo de tabaco no nada más puede ser un tipo de cáncer pulmonar, puede estar haciendo bastantes enfermedades que, pues bueno, lo de menos es tener EPOC inclusive, ¿no? O sea, yo creo que hay otras enfermedades que nos pueden dar y que inclusive pues tenemos hasta una muerte peor. Desafortunadamente el EPOC sí, si lo agarras a tiempo, vives bien, vives con una buena calidad de vida. Con las otras puede no ser así, pero usualmente las enfermedades pulmonares no son bonitas como las veas, ¿no? Bueno, yo creo que ninguna enfermedad, pero puede haber algunas como más tranquilas. Al menos aquí todos los pacientes pueden tener percusiones de falta de aire, que es lo peor que a lo mejor puede estar pasando, ¿no? Como dices también ahora con el tema del coronavirus y esta pandemia que vivimos, se agudizaron estos casos, ¿no? Estas toses que duraban meses, ¿no? Yo pasé por una situación así, ahí fue donde te conocí también, y pues a veces confundes y a veces te alarmas también, ¿no? O sea, ¿qué podrías decir también a esa gente que de repente, como yo, que somos, de repente escuchas algo y dices, no, mam, yo tengo eso seguramente, ¿qué les puedes decir también para no alarmarlos y o sea, que sepamos diferenciar también este tipo de enfermedades, ¿no? Que tiene el neumólogo. Sí, obviamente tenemos a la mano toda la información en la computadora. Lo que yo le digo a los pacientes, no lo busques en Google, porque si lo buscas en Google, todo independientemente de lo que tengas, si inclusive hasta te duele el dedo chiquito, todo te va a llevar a cáncer o a la muerte, ¿no? O sea, todo inevitablemente, si le empiezas a picar, te va a decir, es que me duele el dedo, cáncer de dedo. Entonces,
pues en realidad es algo que te puede alarmar bastante fácil. También, pues bueno, no creas, no nada más las personas que no están en el medio médico se alarman, también las personas que están en el medio médico se alarman bastante. Inclusive pues pueden no saber sobre este tema, entonces muchas veces también los confunden bastante, ¿no? El decirte, ¿sabes qué es que estás teniendo esto? Y corre con el neumólogo, porque si no vas ahorita, te vas a morir. Y ya de repente llegan contigo y le dices, pues tranquilo, ¿no? O sea, sí es un problema, pero es más fácil de lo que crees, ¿no? La verdad es que yo creo que no hay enfermedad fácil. Obviamente, si no te alarmas, nunca llegarían a tiempo los pacientes. Obviamente no hay que caer en la exageración, hay que ocuparnos acerca de todas las enfermedades que tengamos. También lo que pasa mucho es que los pacientes puedan como resistirse a ir al médico muchas veces. Entonces, esto hace un diagnóstico tardío. Entonces, más bien, sí, qué bueno que busquen en internet. Más bien, yo les invito como a pensar con cabeza fría de no irse por lo primero que ven. Entonces, si van a investigar, claro, qué bueno que investiguen un poquito más a fondo, no se vayan con lo primero que vean. En medicina hay un montón de fake news. O sea, la verdad es que si tú buscas inclusive en artículos médicos, en revistas médicas de renombre, hay un montón de artículos que, pues la verdad, no valen ni siquiera la pena. Inclusive a ti como médico pues hacen que te vayas por otro lado, ¿no? O sea, la verdad es que eso de la fake news de que todos vemos día a día no nada más ocurre en el medio político o en Instagram o cosas así, ¿no? Ocurre también en medicina. Sí, oye Edgar, y igual como que otro tema que yo creo que después de lo de COVID y neumonía, como otro de los temas que también ha salido mucho entre la población general, es la cuestión de alergias. ¿Qué tanto te llegan esos pacientes y que realmente sí sean alergias reales, ¿no? A veces alergias estacionales o hay veces que jamás se sabe a qué uno es alérgico, pero pues como no encontramos alguna otra cosa, a veces terminan diciendo es que era una alergia, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves ese tema? Sí, de hecho, ahorita estamos teniendo bastante problemas. Hay más problemas inclusive aquí en Ciudad de México. La verdad es que con todo esto de lo del calentamiento global hace que pues nosotros tengamos como más susceptibilidad de obtener algunas enfermedades como estas alérgicas, porque resulta que tanto el frío y el calor hace que las vías aéreas se sequen. Entonces, eso produce que seamos más susceptibles a algunos alergenos. Ahora, yo siempre le digo a los pacientes, afortunadamente para los alergólogos y para los neumólogos, Ciudad de México es una ciudad bien alergena, ¿no? Entonces, todo el año hay alergias por el cual preocuparnos. Ahorita, pues hay un chorro de polen, está haciendo calor, eso hace que los pacientes puedan exacerbarse más de sus enfermedades ya preexistentes. Vivimos solamente en bosques aledaños, sin contar que pues, Ciudad de México también tiene su parte de bosque, entonces hay mucho cedro, pino, o sea, todo esto puede estar haciendo que al menos se esté escarapelando y que nosotros estemos ahí afectándonos por esto. Obviamente, el que nosotros vivamos, al menos aquí en Ciudad de México, pues estamos bien acostumbrados a la contaminación. También estamos bien acostumbrados, pues obviamente a tener a nuestras mascotas que son parte ya de la familia. Que, pues bueno, inclusive vamos a hablar también de ese tema, ¿no? Pero, pues obviamente hay gran población que pueda ser alérgico a sus mascotas, pero hay otra que no como tal. Entonces, sí se ha desencadenado como mayores problemas de alergias. Muchas veces estos ni siquiera presentados por un efecto ahí pulmonar. Puede ser que inicien con algún tipo de rinitis alérgica o puede ser que inicien con algún otro tipo de alergia como ahí dermatitis atópica, etcétera, ¿no? Pero sí ha habido ahorita un poco más, han aparecido más alergias y ahora es algo que hacen todos los virus también, pero ahorita con el virus del COVID pues hizo que aparecieran inclusive pues no como tal nuevas enfermedades, sino enfermedades que pudieras haber tenido en algún momento de tu vida, resulta que ahorita se están reapareciendo un poco más temprano
y algunas alergias que a lo mejor no pudieran estar como tan presentes, ahorita sí, ¿no? Por algunos métodos ahí más a nivel microscópico que después tomaremos, ¿no? Pero eso es lo que está pasando, ¿no? Oye, doctor, y aquí, por ejemplo, en el tema, hablabas sobre el alergólogo y el neumólogo. Mi duda es, ¿en qué momento acudes a uno o a otro? ¿O cómo se complementan estas dos especialidades, ¿no? Para la gente que igual también no conocemos de ellas. Claro. ¿Cuándo es momento de ir al neumólogo y cuándo deberíamos pensar más bien en un alergólogo? Los dos al mismo tiempo, ¿no? Si estamos pensando en algún problema alérgico, ya realmente diagnosticado, por ejemplo, el caso más común, asma, pues es necesario acudir con los dos al mismo tiempo, ¿no? El problema del asma es que, a pesar de que es la enfermedad pulmonar más común y afecta casi un 30% de la población mundial, muchas veces puede sobreestimarse los diagnósticos. Yo siempre le digo a todos los pacientes, no todas las alergias se tienen que convertir en asma, ni el asma tiene que ser a base de alergias, ¿no? Y por otro lado, no todo lo que chifla, ni todo lo que estés teniendo ahí como producción de flema o estés con esta falta de aire, tiene que ser asma fuerzas. O sea, hay un montón de enfermedades que pueden simular esta misma enfermedad. Muchas veces nos vamos con esa finta de que, es que es asma, entonces, pues, bueno, vamos a tratarlo como tal. Suele ocurrir mucho este problema. Obviamente se tiene que hacer como un abordaje bien del asma. Hay muchos estudios que son complementarios y obviamente juntándolos todos, ahora sí llegamos a como un consenso, ¿no? De que, sí es asma. Pero obviamente se tienen que hacer todos estos, porque, como le digo, puede ser que no sea realmente una enfermedad por alergias, por asma, etcétera. Entonces, en el momento que se hace al menos este diagnóstico de asma y que ahora sí lo tipifiquemos y digamos, es que es un asma de tipo alérgica, porque también hay diferentes tipos de asma. Entonces, en el momento que tú digas, ok, es un asma de tipo alérgica, bueno, ahora sí, mandarlo al alergólogo, ¿no? Si en algún momento te llega a ti. Obviamente por parte del alergólogo, pues también, ¿no? O sea, hay problema de asma, bueno, es cosa de ir con el neumólogo. Y no nada más eso, sino que si tenemos también algunos problemas inclusive de rinitis, rinosinusitis, etcétera, que se puede estar pues presentando por todas estas alergias, no nada más entra el alergólogo, sino también el mismo torrino, ¿no? Entonces, estos son problemas bien amplios. Obviamente se necesitan algunos estudios que sí son necesarios, o sea, en realidad sí son necesarios para poder hacer este diagnóstico bien y oportuno. Oye, doctor, y para ir cerrando el capítulo, mencionabas también este tema de las mascotas. ¿Qué tan conveniente es, por ejemplo, cuando se presentan este tipo de situaciones, alguna afectación pulmonar o de alergias graves ya? Pues yo he escuchado muchas personas que dicen, pues tuve que regalar a mi perro o a mi gato, lo que sea, o lo amaba, pero ya no puede estar, o que nace el niño, un bebé que llega a la casa y entonces se deshacen de las mascotas. Ahí, ¿qué recomendaciones puedes dar? ¿Eso es una buena medida? ¿Aplica en algunos casos? ¿No siempre? ¿Qué rollo? Sí, no, o sea, siempre que tenemos cualquier enfermedad pulmonar, y pasa con todas, ¿no? Llega a los pacientes, independientemente de que sea asma, EPOC o alguna otra enfermedad pulmonar, me dicen, tengo un perro y un gato, ¿qué tengo que hacer con ellos? Entonces, obviamente, si estamos hablando de alguna enfermedad que no sea de tipo alérgica, pues yo creo que en lugar de empeorar tu problema, yo creo que te va a ayudar el tener al menos a un compañero que esté ahí para ti, ¿no? Todas las enfermedades, como le digo, desafortunadamente todas las enfermedades pulmonares, al menos de que sea alguna enfermedad un poco más sencilla, por así decirlo, pues como el asma, pues siempre el tener algún compañero que te esté dando como un motivo de vida, pues obviamente siempre va a ser bueno. En el caso del asma, que a lo mejor pudiera causar un poquito más de problemas, se ha visto al menos con los perros y los gatos, que son los que tenemos más en casa, obviamente. Siempre hay otros tipos de animales que pudieran tener otras familias, como es el caso de hurones, aves, etcétera, que bueno, ahí podemos tener alguna otra implicación. Pero lo más común es el perro, el gato.
Estos, al menos las personas pueden ser alérgicos a ellos, sí. ¿En qué porcentaje? Pues aproximadamente entre un 10 y un 30%, ¿no? O sea, no son todos los pacientes que tienen que tener alergia. Un paciente con asma no a fuerzas tiene que ser alérgico al perro o al gato, ¿no? Al contrario, a lo mejor son alérgicos a la vida, literal, porque pueden ser alérgicos así de que al polvo, al polen, etcétera. Y menos al gato, al perro, y ya luego están queriendo regalar. Entonces yo creo que sí es bastante importante que identifiquemos esa parte. Yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿no? Si veo que hay algún problema de posible asma o de asma. Bueno, ¿tiene mascotas? Sí. ¿Qué tienes? No, pues perros, gatos. Siempre le pregunto, bueno, ¿son perrijos? ¿Son gatijos? O sea, siempre pregunto eso porque ni de chiste lo primero que voy a estar tomando es el tema de sácalo de la casa, ¿no? O te tienes que prescindir al menos de estos animales. No, claro que no. Porque se supone que todas las enfermedades, todo va, pues tienes que tener un tratamiento para mejorar la calidad de vida. Desafortunadamente los médicos solamente curamos un 10% de las enfermedades, casi el 90% son enfermedades que se están controlando. O sea, desafortunadamente eso pasa. Nada más controlamos algunas enfermedades, no curamos casi. Entonces, en este caso se trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, el perro o el gato son parte importante de nuestra vida y obviamente se incita también a tener algunas otras actividades antes de prescindir de ellos. Esto considerando que si ya vemos que realmente es alérgico al perro o al gato, pues bueno, hay que tomar otras acciones. Como cual, si tienes a tu perro, a tu gato bien acostumbrado a que esté arriba de la cama o arriba de los colchones, pues, o de los muebles, pues bueno, yo creo que ahí tendremos que irlo acostumbrando poco a poco a que ya no puede estar conviviendo contigo al menos al lado, comprar a lo mejor sus cosas ya más de ellos, su camita, etcétera, para que él pueda estar ahí como un poco más tranquilo. Siempre invito a los pacientes a que, pues, a la hora de tocarlo, pues, tengamos este lavado de manos, no nada más ellos, sino todos los que viven en casa, porque pues en algún momento vamos a tener que tener algún contacto con las mismas manos de nuestra familia, ¿no? Existen afortunadamente ahorita un chorro de cosas, como son los filtros EPA, estos filtros que venden ahí en Steren, se puede decir marca, ¿no? O sea, en Steren, en Costco y todo esto, ¿no? Que algunos son bien caros, otros son menos caros, pues, pero eso nos va a ayudar bastante. Obviamente el cepillado y el bañado es bien importante. Preferible que no seas tú el que lo bañe, que lo esté cepillando y que lo haga otro miembro de la familia que no sea alérgico para que no tengas esta exposición y preferible que sea fuera de casa. Ahora, en el caso del perro y el gato, ¿quiénes son más alergenos? Los que son más alergenos son los gatos. Esto es porque el pelito y al menos ahí en su piel producen una proteína, una glucoproteína ahí bien importante que a la hora que desprenden el cabello empiezas tú a respirarlo y eso es lo que hace alergia como tal. Ahorita hay productos de un montón de marcas, de todas las marcas que tú quieras. Bueno, ahorita hay un estudio bien importante, el más importante es un estudio de Purina que ellos te dicen ahí de que sus alimentos, etcétera. Pero ahorita hay un chorro de todas las marcas para que puedas hacer que tu gato sea menos productor de esta proteína. Ahora, ojo, si nosotros somos alérgicos, eso no significa que el perro y el gato tengan que ser menos alérgicos que nosotros, ¿eh? Ni nosotros ni los animales estamos hechos para vivir en una ciudad. La verdad es que a la hora de estar viviendo en una ciudad hace que todos los miembros de la familia, inclusive el perro y el gato, sean alérgicos también. Entonces, lo más seguro es que si tú eres alérgico, ellos también pueden ser. ¿Por qué crees que a lo mejor han visto ahí a perros que, bueno, los tienen muy bien, los bañan seguido, etcétera, pero tienen un montón de caspa? Porque lo más seguro es que ellos también tienen un montón de alergias, están limpiando con productos que pueden ser alérgicos para ellos, porque ellos posiblemente no tienen zapatos, están descalzos. Entonces, hay que ver todo esto, ¿no? El que ellos pueden estar con un montón de alergias, la alimentación que se le da. Obviamente no es lo mismo que le estés dando unas croquetas buenas a que le estés dando una croqueta de la tiendita de a granel, ¿no? Entonces, todo esto influye, todo influye. Entonces, primero se le invita al paciente a que vea todo eso. Ya si vemos alguna otra cosa que a lo mejor se pueda estar rascando mucho, inclusive yo le digo a los pacientes, lleva a tu perro y a tu gato
a un dermatólogo veterinario, porque lo existen al menos aquí en Ciudad de México. Y eso es bien importante, muchos de ellos tienen alergias, inclusive yo tengo 2 perros, mis 2 perros, pues bueno, son alérgicos, tienen dermatitis atópica, entonces los tengo que estar llevando al dermatólogo veterinario, ¿no? Entonces sí se pueden estar controlando al menos de esto. Y pues bueno, al menos eso lo más, como los problemas mayores, al menos con las mismas alergias. Pero inclusive con las otras enfermedades que puedan no afectar así, la gente los quiere desechar y no es así, ¿no? O sea, primero hay que mejorar el entorno, porque inclusive, pues como te digo, hay pacientes que se deshacen de todo y siguen con un montón de alergias. Reglas. Pues muy bien, doctor. Y la verdad es que qué interesante. Creo que tenemos que tener un capítulo 2 para abordar más temas al respecto de la neumología. La verdad es que creo que es una especialidad que a lo mejor todos hemos escuchado y lo asociamos con pulmón y demás, pero no estamos muy conscientes de en qué momento nos puede ayudar un neumólogo, ¿no? Y qué importante es que nos compartas toda esta información. Y pues bueno, no sé si tengas alguna recomendación final. Luz, igual si quieres hacer algún comentario final sobre todo lo que nos ha contado Edgar. Pues nuevamente agradecer al doctor Edgar. Muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos todo esto, Edgar, y pues con un nivel también para la comprensión de todos, como de a nivel general. Entonces, esa es precisamente la idea de que tengamos una visión de, pues, de algunos temas que son importantes y ver cuál es la seriedad y también cuáles son las cosas que no nos deben de preocupar y cuáles sí, y con quién ir, ¿no? Siempre como que nos gusta concluir que es bueno estar informados, pero por el especialista correcto, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Gracias amigos también por estar acompañándonos. Efectivamente, pues un neumólogo tiene pues un camino súper grande, ¿no? De posibilidades para atender pacientes, no solo en la enfermedad, sino también para fomentar la salud de los pulmones o la rehabilitación. Entonces, pues es una rama muy interesante, ¿no? Y muy práctica y muy útil en estas épocas de la humanidad, ¿no? Con tantas cosas que estamos expuestos. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Edgar, y igual siempre prometemos un capítulo más cuando siguen más temas y más temas, entonces pues estaremos muy contentos de tenerte nuevamente en programas. Sí. No, claro. Doctor, de verdad, muchas gracias. Sí, no sé si nos quieres compartir tus redes, eres activa ahí en redes sociales también, o en dónde te pueden contactar para alguna consulta, alguna asesoría también en ese sentido. Sí, claro. La verdad es que no recuerdo muy bien el Instagram, creo que es @dremonos, si mal no recuerdo. Igual creo que es el Facebook. Mi página de internet es www.dremonos.com y pues me pueden encontrar también ahí en Google Maps, ¿no? Como Dr. Edgar Muñoz. Perfecto. El Instagram es Edgar Muñoz. Ajá, como Dregar Muñoz. Ajá. Dr. Edgar Muñoz, pero Dremunos, como la misma página. Edgar Muñoz, exactamente. Muy bien, doctor. Pues bueno, amigos, muchas gracias por escuchar este capítulo, por vernos en YouTube si es que lo están viendo en video. Si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal. Y pues gracias, Edgar. Necesitamos darle aplausos al doctor. Y pues bueno, amigos, nos vemos el próximo capítulo. Chao. Gracias, Edgar.